Frank io fuimo los primero en lugar al set. Todo parecía listo, pero entonces me miraron y preguntaron, ¿quién es là? Momento después, una unidad de policía, un equipo de seguridad del CPN y un equipo de 5 personas irrumpieron para establecer comunicación. Estaba claro que aquel no era un día cualquiera. Esa misma manana, en los tranquilos suburbios de Nashville, el infame autobús conocido como el escondite móvil de Daniel qui fut repentinamente rodeado por agentes del FBI. Sin cámara de prensa, sin advertencia publica, solo una orden de registro federal y una operación rodeada de secreto. ¿Qué estaban buscando? Y por qué el silencio? Si sympathiza con Daniel Colby, déjà un comentario con una, si tiene una perspectiva diferente, déjà un cero. Si está ansioso por descubrir la verdad, asegures de dar me gusta y suscribir a nuestro canal para ver qué sucede a continuación. Lo que se descubrió dentro del autobús no solo desconcertó al equipo de investigación sino que también dejó a todo el equipo de American Picker, que había trabajado con Daniel durant años, en total shock. Entre los elementos había cosa que nunca se registraron en un registro de producción, una máscara extrana sin boca, un dispositivo de sonido que replicaba inquietantement la voz de Frank Fritz y un mapa digital que señalaba 7 lugar mortal vinculado a caso sin resolver. Desde el símbolo misterioso hasta el dinero canalizado a través de una empresa fachada, cada pista parecía desentrañar una historia oculta y no contada. Entonces, ¿qué pasó realmente dentro de ese autobús? Porque todo el equipo de American Picker guardó completo silencio sobre el incidente? Y Daniel Colby es simplement una artista de gira o tiene un secreto mucho más oscuro que ocultar? El autobús en sino est un véhicule cualquiera de alto rendimiento. El autobús GMC de 1973 de Daniel Colby, restaurado en una tienda privada de Chicago con un precio que supera los $89,000, et una obra de arte en sí misma. Su exterior surrealista presenta tono purpura, naranja y turquesa que se mezclan como una pintura viviente. En un lado, está estampada la frase House of Moxie, que sirve no solo como eslogan artístico sino también como mensaje personal para la audiencia de American Picker. El autobús encarna excentricidad, estilo clásico y libertad creativa. Pero para quien trabajan detrás de escena con Daniel, es un espacio enigmático y ligeramente inquietante. El interior está dividido en 3 áreas distintas, un compartimento de descanso, un pequeño escenario y una habitación apartada en la parte trasera, a la que Daniel se refiere siniestramente como la hauteur de la conciencia. La sección frontal actúa como su sala de estar, donde se relaja, y ocasionalmente mantiene conversación privada rodeada de estantes llenos de numerosos volúmenes sobre simbolismo, alquimia y filosofía antigua. En varias ocasiones, el asistente de logística describió a Daniel meditando durant hora frente a un antiguo espejo redondo, cuyo pedestal estaba rodeado de vela morada. La habitación trasera, que Daniel eslo y celo para que nadie más pudiera entrar, llegó a ser conocida como la piedra prohibida. Dredd, un comédien de gira que actuó con Daniel en 2019, recordó haberla escuchado susurrar en un idioma como ningún otro que había conocido mientras estaba de pie frente al espejo. He trabajado con alguno de los artistas más extraños, dijo Ive en una entrevista anónima. Pero Daniel, pasó a un estado transgénero. Luego, como si nada hubiera pasado, sonrió, se arregló el cabello y actuó como si fuera un día más. Un técnico detrás del escenario que operó las luces durant la gira burlesque de 2021 confirmó haber visto a Daniel encendiendo vela alrededor del espejo, sosteniendo una pequeña estatua de madera y murmurando frases extrañas. En ese momento, el técnico pensó que se trataba solo de un ritual privado. Pero después de entrarse de la desaparición de 2003, aumentaron las preocupaciones sobre el misterio del autobús. Algunos miembros de la tripulación informaron que en las noches de luna nueva, Daniel ordenaba a todo que apagaran todos los dispositivos electrónicos y abandonaran el autobús durant al menos una hora. Cuando se le preguntó al respecto, su única respuesta fue, necesito tiempo para limpiarme. Alguna persona pensaron que era superstición. Otro bromeaban diciendo que estaba cantando hechizo. Pero nadie podría haber imaginado que esa hora de limpieza se convertiría en una parte clave de la investigación federal en los siguientes 6 meses. Surge la pregunta, ¿por qué un artista de burlesque necesitaría una habitación con triple cerradura, iluminación tenue y un techo con cera? Según el informe preliminar del FBI,
la respuesta pue d'estar en la alineación de esta actividad con la antiga banda litúrgica de la Europa del siglo XVII, en particular el símbolo en espiral que fut grabado varias veces en el compartimento trasero. De hecho, el autobús de Daniel, que alguna vez fut un icono móvil de creatividad, había comenzado a transformarse de un espacio artístico a una sala ceremonial. Cuando el FBI entró en el compartimento trasero esa mañana, encontró algo más que accesorio escénico. Descubrieron evidencia de algo completamente sin precedente en la televisión de realidad estadounidense. El autobús ya no era simplemente una herramienta de actuación. Se había convertido en el catalizador de un acontecimiento que hasta el día de hoy sigue siendo imposible de definir plenamente. ¿Por qué el FBI apuntó a Daniel en la redada? El autobús de Daniel que no fut un acto improvisado. Según documento interno filtrado del Departamento de Justicia, el FBI había estado monitoreando a Daniel durante casi 6 meses antes de iniciar la investigación. Esto no se debió a ningún episodio de American Picker ni a su comportamiento público, sino a un caso que se había cerrado hacia casi 2 décadas, la misteriosa desaparición de un académico llamado Ezra Lang en abril de 2003 en Nueva Orleans. Ezra Lang era un especialista en simbolismo, centrando en sistema simbólico puro vinculado a la sociedad secreta medieval occidental. Según los registros presentados por la Policía Estatal de Louisiana, la última vez que fut visto fut saliendo de una reunión secreta en la iglesia gótica de Saint-Hubert, un lugar famoso por su extraña leyenda y rito místico. Su desaparición no dejó ningún rastro claro excepto una pequeña mancha de sangre en el suelo de baldosa y un cuaderno lleno de símbolo en espiral y un hoyo idéntico al símbolo que se encontró más tarde en la máscara dentro del autobús de Daniel K. El expediente del caso fut cerrado en 2005 por falta de prueba. Pero a principios de 2024, el FBI recibió una denuncia anónima que hacía referencia a un video que Daniel había publicado en 2018. El video mostraba un ritual burlesco en un teatro de Louisiana, especialmente situado cerca de Saint-Hubert. La fecha del ritual coincidió exactamente con el 15 aniversario de la desaparición de Lang. Una alnea del informe estaba marcada con tinta roja, ella continua lo que él no pudo terminar. Aún más preocupante fue una llamada a la alnea directa del FBI de alguien que decía ser un ex miembro del equipo de gira de Daniel. Según este testigo, se encontraron con Daniel en el compartimento trasero del autobús, donde ella colocó una pequeña estatua de madera cubierta con una tela negra sobre una mesa de madera talada en espiral. Esa noche, la escucharon susurrar dentro de la habitación cerrada, cuéntame lo que Frank nunca supo. Esta revelación llevó al FBI a reabrir el caso Lang y revisar el calendario completo de actuación de Daniel de 2003 a 2005. Lo que descubrieron fut asombroso. En abril de 2003, justo en el momento de la desaparición de Ezra Lang, Daniel, entonces una artista desconocida, había presentado un espectáculo de variedad en el Teatro Green Thread, situado a menos de 800 metros de Saint-Hubert. La iglesia, la coincidencia de tiempo y geografía, todo era demasiado importante para ignorarlo. El FBI también descubrió que después de esa actuación, Daniel abandonó repentinamente Nueva Orleans y no regresó hasta 2018, año en que se grabó el video del ritual burlesco. Surgió un extraño patrón de comportamiento con un retroceso cíclico que se produjo cada 15 años a partir de ese momento. Para investigar más a fondo, se creó un grupo de trabajo con el nombre en clave Proyecto Oculus, dirigido por la Oficina Federal de Investigación y el Departamento de Energía. La misión de este grupo de trabajo era determinar si Daniel K. estaba involucrada en las actividades de una sociedad secreta que se cree que eleva el nombre de Oculus Veritas. Según documento restaurado de los archivos del Vaticano, Oculus Veritas era una rama extremista de la antigua tradición hermética. Se decía que el grupo había llevado a cabo ritual diseñado para abrir el hoyo de la mente, liberando recuerdo resonante a través de símbolo, sonido y la activación de objetos. Se algaba que algunos rituales inducían al olvido, al comportamiento autodestructivo y a trastorno psicológico masivo. Los símbolos principales asociados con estos rituales incluían un hoyo en espiral, una máscara sin boca y un diagrama de ruta poco convencional, cada uno de los cuales apareció en el compartimento trasero del autobús de Daniel. Después de reunir pruebas suficientes y evaluar los riesgos potenciales a nivel federal, el FBI presentó una orden de registro de alto secreto a un tribunal especial.
La ordine de registro incluía una afirmación escalofriante, el sujeto puede poseer objeto relacionado con ritual psicológico que afectant la mente en un ambiente electromagnético y de iluminación controlada. Luego, en una tranquila manana, el autobús fut rodeado, ni cámara, ni prensa, ni explicación. Pero cuando se abrió la puerta del compartimento trasero, lo que había dentro no solo cambió el curso de la investigación sino que también obligó a todos los que conocían a Daniel a afrontar la verdad. Nadie estaba preparado para enfrentar ni siquiera un tercio de lo que el FBI descubrió dentro del autobús a las 6h12 am. Inmediatamente después de asegurar el perímetro exterior, un grupo de trabajo compuesto por 4 investigador federal y 2 especialistas en pruebas se trasladó para abrir el compartimiento trasero del autobús de Daniel K., comúnmente conocido como el compartimiento ceremonial. Según un memorando interno compartido por una fuente del FBI con el Post, la búsqueda tomó más de 90 minutos solo para quitar el celo sin dañar la estructura de la habitación compacta. Con solo 3,5 metros de superficie, totalmente insonorizada y revestida de cuero negro y madera de ébano, no tenía ventana ni luz natural. Solo una tenue luz amarilla colgaba en el centro, proyectando un tenue resplendor sobre una antigua mesa de madera talada con patrón en espiral concéntrico. Un símbolo familiar para los expertos en simbolismo era el signo de Oculus Veritas. El primer artefacto que obligó a los agentes a detener su inspección y llamar a una unidad especializada de análisis de evidencia fue una máscara sin boca forjada con una aleación no identificada. Estaba adornado con una piedra rara en la frente y colocado en una caja forrada de terciopelo. La caja en sí estaba selada con cera rara que giraba en espiral alrededor de un solo hoyo. Las mediciones preliminares en el lugar detectaron una radiación magnética débil similar a la de los dispositivos de registro de datos inicial. Más tarde, investigadores de la Division de Análisis de Artefactos del Departamento de Energía informaron que la composición elemental de la aleación no coincidía con ninguna muestra en la base de datos global de material, lo que indica que se trataba de mucho más que un simple accesorio de escenario. Mientras dos investigadores fotografiaban la escena, de repente surgió un sonido de un compartimento debajo de la mesa y una vieja grabadora de un corredor de bienes comenzó a funcionar sola a través del amplificador. El grupo de trabajo se quedó helado cuando una voz temblorosa resonó en la habitación, no estoy seguro de dónde estoy. Si alguien escucha esto, Frank. La mention del nombre de Frank provocó un escalofrío en el grupo. El software de análisis de voz confirmó más tarde una coincidencia del 82% con Frank Fritz, el coanfitrión de Recolector Americano, que había falsido el ano anterior. El horror se profundizó aún más en el cuarto minuto cuando el sonido de la cinta se distorsionó y la voz de Frank desapareció abruptamente. En cambio, surgió una voz más profunda y no identificada, que hablaba en un idioma descrito como similar al latín, pero no exactamente igual. La frase se repitió 3 veces, vidie en paradest. La traducción aproximada, no mira menos que esté preparado. En un segundo gabinete a la derecha de la habitación, los investigadores descubrieron un mapa digital que mostraba 7 coordenadas GPS. Al cruzar esta coordenada con lugar de crimen sin resolver en los EU. De 1998 à 2023, encontraron que 5 puntos coincidían con précision con sitio de desaparición, suicidio masivo o fenómeno psicológico inexplicable. Una de las coordenadas estaba a solo 2 millas de la casa de Mike Wolf, cofundador de Recolector Americano, trasladando la investigación de una teoría basada en ritual a una posible conexión personal. Además, en una malta marrón con cerradura biométrica, abierta utilizando la huella digital previamente recopilada por el FBI, los agentes descubrieron documento financiero vinculado a una empresa fantasma llamada Orchid Valley LLC, registrada en BE. Esta empresa había recibido transferencia periódica de una sucursal con sede en Iowa, que compartía una antigua dirección vinculada a una sucursal comercial de Mike Wolf. Las transferencias carecían de nota descriptiva y en su lugar utilizaban referencia de pago con símbolo cifrado, espiral, una y el símbolo 7.02. Un criptografo explicó más tarde que el 7.02 representaba un ritual y el 7.020 marcaba la fase final del ciclo lunar, que estaba incrustado en el panel del techo del compartimento. El equipo descubrió 3 cuadernos encuadernados en madera, escrito a mano y protegido mediante cifrado. Mientras el proceso de decodificación todavía estaba en marcha,
la primera pagina del prime volumen contenía una nea escalofriante escrita con tanta rora, Frank lo escuchó inadipue d'escuchar cuando se obtienen las pruebas. El FBI envió los artículos a 3 unidades de experto para su posterior análisis, el Centro de Análisis del Simbolismo de la Universidad de Chicago, el Departamento de Investigación Psicológica Anomala del Departamento de Energía y el Grupo de Trabajo Creuset de la División de Objetos Ritual de Interpol. Los hallazgos inicial cambiaron el caso de la mera posesión de artefacto inusual a la investigación de una actividad mística organizada con riesgo psicológico potencial para la comunidad. Bajo la luz ultravioleta, la máscara sin boca reveló caractère en espiral oculto de bajo de la capa de aleación, invisible a simple vista. Estos símbolos coincidían con el grabado de una piedra ritual descubierta en el Val de los Abogados en Francia, un oculus veritas del siglo XVII. El profesor Manuel Rio de la Universidad Complutense de Madrid explicó que la forma de la máscara se ajusta a la proporción aurea, siendo la profundidad del grabado precisa al micron, mucho más allá de lo que se esperaría de un atrezzo escénico común. En cuanto a la grabación, el análisis de IA del FBI confirmó una coincidencia del 82%. Si bien la voz coincidía en un 6% con la de Frank Fritz, el análisis también detectó onda armónica inusual, lo que sugiere que se había aplicado una segunda capa de sonido. Un experto en procesamiento de sonal de Stanford comentó, esto no es solo una grabación, sino una frecuencia programada para ser reconocida en momento específico. Esto concuerda con un informe de un técnico que escuchó susurró a las 3 heures du matin en las noches de luna nueva, un periodo tradicionalmente considerado neutral en los ritual. Otro descubrimiento importante fue el mapa GPS cifrado almacenado en un disco duro escondido dentro del marco del autobús. Como se señala en el informe enviado al Departamento de Justicia, el FBI describió estos 7 no solo como lugar de desaparición pasada sino también como nodo recurrente de comportamiento anormal inexplicable. Aunque la prensa no ha visto ningún registro oficial filtrado, una de las coordenadas está ubicada en un terreno que alguna vez fue propiedad de la familia de Mike Wolf. Wolf rechazó todas las entrevistas y configuró su cuenta de redes social como privada desde la redada. Orchid Valley LLC está registrada a nombre de Daniel Kay, entre 2017 y 2022, recibió 8 transferencias de Riverstone Holdings LLC. Riverstone fut fundada por inversor de l'OA, incluido un partidario de recolector americano temporada 1. Un contrato que acompaña a las transferencias se titula Consultoría de Gestión Creativa, pero no es registro sustancial que respalden ninguna actividad. En una conferencia de prensa clasificada en Virginia, un experto del Centro de Psicología Anomala afirmó, estos objetos no son solo histórico o artístico, son vehículos para transmitir la conciencia, como si alguien intentara controlar la memoria de otra persona. Una simulación reveló que los individuos expuestos a la máscara experimentaron un aumento repentino en la frecuencia cardíaca y una supresión notable de la sonda alfa, patrón que se observan típicamente en un estado prehipnótico. En respuesta, el FBI impuso inmediatamente una prohibición de contacto interno de 72 horas sobre todas las pruebas, otorgando acceso solo a través de interfaz remota. La máscara y la cinta fueron designadas como objetos que afectan el conocimiento cognitivo de nivel 3. En este punto, el público comenzó a darse cuenta de que ya no se trataba solo de la historia de un artista rebelde, sino de lo que los expertos llaman energía obsoleta que transmite un artefacto que nunca debió existir en el siglo XXI y que ahora se encuentra en el autobús de una estrella de reality show. La pregunta urgente que surgió fue si estos objetos realmente podían afectar la mente, para que los usaba Daniel y con quién. Cuando el FBI amplió la revisión y clasificación de los artículos incautados en el autobús de Daniel K., la atención se centró rápidamente en una malta marrón escondida debajo del futon en el compartimento trasero. Esta no era una malta de viaje cualquiera. Estaba reforzado con un marco de aleación de titanio y asegurado por una cerradura biométrica, que solo podía abrirse con una huella digital verificada por la muestra previamente recolectada bajo la orden de registro. La cerradura se abrió inmediatamente, confirmando que la malta era propiedad directa de Daniel. ¿Qué cree que se esconde dentro de la misteriosa malta de Daniel K? Déjà un comentario y comparte tu pensamiento. No olvidar me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para que podamos descubrir el próximo secreto impactante. Lo que había dentro levó a los investigadores financieros federal a solicitar de inmediato el cifrado del espacio de trabajo. Primero, se encontraron una série de documentos financieros fragmentados,
incluido registro de transferencia periodica de 2017 à 2022. Esta transferencia se realizaron desde una empresa llamada Riverstone Holdings LLC a otra entidad llamada Orchid Valley LLC, que la propia Daniel representaba y estaba registrada en el BIS. En total, hubo 8 transferencia, cada una de las cuales oscilaba entre 14.000 y 38.000 $. Curiosamente, el memorando de la transaction carecía de las descripción habitual. Ce gain finançon record, Riverstone Holdings LLC estaba registrada en Iowa y anteriormente había mantenido una oficina en la misma dirección que una sucursal inicial financiada por Mike Wolf, cofundador de Recolector Americano. Aunque el nombre de Mike no apareció en un documento legal, se encontró un acuerdo complementario en la Malta con la firma Megawatt que coincide con la firma pública de Wolf de 2009. Este acuerdo, titulado Consultoria de Gestión Creativa, no especificó ningún servicio y no tenía registro de ninguna actividad familiar. Otro archivo de la Malta contenía nota escrita a mano con símbolo antiguo, dispuesta como un cuaderno ritual. Una de esta nota describía la máscara sin boca con el código C3.14 marcado en la frente. El mismo nombre aparece en los registros desclasificados de Interpol sobre la sociedad Oculus Veritas. Una anotación describe que el ritual asociado a esta máscara debe realizarse cuando la luz no se refleja, entendido como durante la fase de luna nueva o cuando el espejo está escondido en el fondo de la caja. Entre los objetos había un pequeño diario encuadernado en madera con correa de cuero, viejo y frágil, que era el diario personal de Daniel, escrito en una mezcla de latín clásico, inglés y grupo de símbolos sin traducir. El diario contenía pasajes resaltados en tinta rora, Frank lo escuchó y se supone que nadie debe escucharlo. Esta frase llevó al equipo especial de investigación a examinar la conexión entre la grabación del autobús y detalles relacionados con Frank Fritz, en particular las circunstancias inusuales que rodiront su voz en los últimos días de su vida. El análisis espectral de la grabación reveló sonal de eco de baja frecuencia, una técnica utilizada a menudo en la programación de frecuencia para activar recuerdo latente. Este descubrimiento se alineó con un diagrama en la revista que ilustra el flujo de sonido en capa destinado a despertar imagen nunca en vista en la revista. Además, la revista contenía 12 páginas de texto escrito con tinta metálica que cambia de color bajo la luz ultravioleta. Phrases notables incluiront, el pasado no muer. Solo se vuelve a codificar. No hablamos porque los recuerdos no pueden soportar la luz, y el espejo solo se abre cuando el espectador se ha visto a sí mismo en él una vez. Desde los registros financieros hasta las instrucciones rituales y el acuerdo de consultoría firmado, el FBI concluyó que ya no se trataba simplemente de un artista que realizaba un trabajo privado habitual. Daniel operaba dentro de un sistema financiero y simbólico de múltiples capas donde las transferencias no eran de dinero sino de memoria. La coincidencia de tiempo, ubicación y el complejo cifrado era demasiado precisa para ser considerada aleatoria. El equipo de investigación decidió clasificar el caso bajo el módulo de transmisión integrada de memoria a través de medio ritual, un término introducido por primera vez en los registros internos federal. En toda la obra encotada, Daniel no escribió como observadora, sino como guardiana. Su nota no estaba destinada a ayudar a recordar, sino a garantizar que nadie más pudiera recordar esos eventos. Todas las respuestas aún permanecen escondidas en su silencio. Pero el FBI ahora está seguro de una verdad, el autobús era solo un caparazón, y en su interior había un sistema de transmisión de memoria y ritual que trascendió los límites de la cultura contemporánea. La conexión con Oculus Veritas quedó clara. A medida que las pruebas encotadas fueron decodificadas gradualmente, las pistas comenzaron a formar un mapa no solo de eventos individuales sino también de la conexión entre una figura contemporánea y una sociedad secreta largamente borrada de los registros oficiales, Oculus Veritas. Lo que se descubrió en la obra de Daniel reveló una verdad mucho más profunda y compleja de lo que nadie podría haber imaginado. El autobús de KBY no era solo una colección de artefactos rituales. Contenía una serie de símbolos directamente relacionados con los manuscritos perdidos de una de las ramas más peligrosas y misteriosas del siglo XIII, Oculus Veritas, el ojo de la verdad. Esta sociedad, que apareció por primera vez en un códice latino selado por el Vaticano en 1433, rompió con las líneas secretas convencionales con la creencia de que la verdad no podía transmitirse a través del habla, sino a través de la transmisión de recuerdo a través del ritual. Su símbolo era un ojo aislado rodeado por una doble espiral,
un diceno que fut prohibido en toda la Europa del siglo XVIII después de una serie de desaparición en Bohemia, donde los testigos affirmaron que las víctimas vieron algo y luego decidieron desaparecer. La connexion con Daniel apareció por primera vez en 2003, cuando el Green Trade Theatre de Nueva Orleans presentó una pequeña actuación cómica en la que aparecía un bailarín anónimo que figuraba en los documentos como Danice. Louisiana City Record confirmó que Danice fut el primer nombre artístico de Daniel Kay. Cabe destacar que esta fecha coincide con la desaparición de Ezra Lagne, quien había presentado su análisis del símbolo Oculus Veritas en la Universidad de Ta apenas 3 semanas antes de desaparecer. Un vidéo de archivo conservado por un miembro del equipo muestra a Daniel vestida con un traje negro, sosteniendo un espejo redondo y frente a un solo haz de luz, recitando frases en un idioma no identificado. El análisis fonético reveló que aproximadamente el 68% del habla coincidia con el latin medieval, entretejido con estructura lingüística antigua de Anatolia. En particular, las imágenes se grabaron el día exacto en que Lang desapareció. Y en una toma fugaz de del escenario, una figura sombría que leva una capa con capucha se encuentra junto a un objeto parecido a una máscara colocado sobre un pequeño pedestal de piedra. Las anotaciones del diario de Ezra Lang siguen siendo una fuente de especulación académica, y los académicos plantean la hipótesis de que Daniel no solo es una investigadora de Oculus Veritas sino también la heredera elegida de su conocimiento litúrgico perdido. Puede representar un archivo viviente, un concepto al que se hace referencia en el texto secreto de Barham, que enfatiza que el papel del portador de la máscara no es ocultar el rostro sino servir como intermediario entre la realidad y la memoria prohibida que no puede existir en el habla. La investigación dio un giro significativo cuando el FBI obtuvo un informe de Interpol que de Talaba el robo ocurrido en 2001 en los archivos simbólicos de Florencia. Entre los objetos robados se encontraba una copia original del Codice Oscuro, el manuscrito ritual de Oculus Veritas, del que solo existan 3 versiones conocidas. La primera página de ese manuscrito contenía una anotación en tinta roja idéntica a la encontrada en el diario de la Malta de Daniel. Frank Elo Abiawado y Anadi se le permitió warlo. En la investigación actual, el análisis de los dispositivos de reproducción del autobús reveló que la frecuencia electromagnética emitida por la máscara sin boca coincidía con la frecuencia 211. Esta era la resonancia de 7 Hz descrita en San Oscuro, una frecuencia que abre el tercer nivel de la memoria simbólica. Expertos de la Universidad de Stanford recrearon el modelo de resonancia, superponiendo patrón en espiral, espejo y motivo de ojos que coincidían exactamente con la máscara encontrada dentro del autobús de Daniel. En un seminario clasificado en Berlín, destacado simbolista llegaron a una conclusión provocativa, Daniel ya no era solo una testigo. Se había convertido en una conexión, o peorón, en el punto de convergencia, de un sistema ritual diseñado para preservar recuerdo más allá de la capacidad habitual de preservación histórica. No en ningún documento en el que Daniel reconozca explícitamente una conexión directa con Oculus Veritas, pero a través de los artefactos, mapas de video, diario y frecuencia de resonancia, su participación es innegable. Si bien nadie puede decir definitivamente que ella es la mente maestra, et un punto de consenso, Daniel Khabib sirve como puerta de entrada entre el mundo moderno y una cadena de poder que alguna vez fueron enterrado por el tiempo. Cuando la noticia de la redada en el autobús de Daniel Khabib captó inmediatamente la atención del público, planteó una pregunta importante sobre cómo respondería el equipo de American Picker, con Daniel como única representante de la excentricidad durante más de una década. Sin embargo, en lugar de defenderse, limpiar su nombre hace una declaración clara, lo que recibió el público fut silencio. Mike Wolf, fundador, co-anfitrión y viejo amigo de Daniel, fut el primer nombre que buscó la prensa después del incidente. En el pasado, Mike y Daniel eran considerados el dúo más dinámico del mundo de las antigüedades. El reality show que recorrieron junto a menudo aparecía en entrevista, evento y podcast. Pero una vez que el FBI confirmó oficialmente su investigación, las cuentas de redes sociales de Mike Wolf de repente pasaron a ser privadas. Todas las publicaciones relacionadas con Daniel, especialmente aquellas que mostraban su autobús de gira, desaparecieron sin dejar rastro. Una aparición programada de Mike en Buenos Días América a mediados de mes fut cancelado en el último momento. Su representante solo ofreció la siguiente declaración: Mike actualmente no desea hacer comentarios como una figura pública conocida por su franqueza, aunque está dispuesto a compartir asuntos personal en el programa.
El repentino y absoluto silencio fumui inusual. Los analista de los medio comenzaron a especular si Mike sabía algo que no podia o no se atrevía a revelar. Poco después, History Channel, la red oficial de recolector americano, émission un comunicado. Los episodios que presentan a persona bajo investigación se eliminaron temporalmente de nuestra plataforma. Esta medida fut ampliamente interpretada como una ruptura decisiva en las relaciones con Daniel. Un total de 38 episodios en los que aparece la se ocultaron de la biblioteca, y algunos incluso se editaron para eliminarla por completo. La voz coincidente y culquier escena que involucrara a su fiel audiencia fueron vista como una purga histórica de los reality show. Si bien algunos comentaristas lo llamaron un intento de borrar evidencia de una conexión peligrosa, un técnico anónimo de tradel escenario que había trabajado con recolector americano durant más de 6 años recordó, Daniel siempre conducía ese autobús hasta el set, estacionándolo justo de tradel área de producción. A nadie se le permitía entrar al compartimiento trasero. Cuando le pregunté a Mike al respecto, et él simplement sacudió la cabeza y dijo, no tenga curiosidad. No mir detrás de esa cortina. Cuando un joven director intentó filmar la escena del autobús durant las tomas de tradel escenario, Mike lo interrumpió, no film, no lo menciona. La situation se volvió en más extraña cuando un clip de TikTok de un episodio de 2019 se volvió viral, mostrando al copresentador Frank Fritz, un colga de Daniel des das mucho tiempo, diciendo a Mike, la 6 caminando alrededor del autobús a las 2 horas. Sosteniendo ese espejo redondo. Cuando le pregunté, Daniel simplement dijo, estoy considerando un momento diferente. Mike Wolf simplement sonrió y no dijo nada en respuesta. A la luz de los acontecimientos recientes, mucho espectador han especulado si se trataba de una típica broma televisiva o si había una advertencia oculta detrás de la risa. La familia de Frank Fritz también rompió el silencio. Aunque no hicieron ninguna declaración oficial, su abogado dijo a la prensa, Frank sintió que algo andaba mal y ahora sabemos que tenía razón. La historia se volvió en más complicada cuando los familiares de Frank publicaron un extracto de su diario personal encontrado en su apartamento, que decía, sis a Daniel en un sueno. Estaba parada frente a un espejo susurrando algo. Cuando le pregunté, él simplement dijo, no abran la caja, pero on mire ici algo que no podia dejar de ver. Visto, no se puede dejar de ver. Esa palabra resonó ahora como una seria advertencia, pero dirigida a quien y respecto de qué? En este contexto, el silencio de la recolector americano el equipo ya no es solo una táctica de relación pública, sino que se ha convertido en el mayor misterio. ¿A qué tienen miedo? ¿Qué secreto guarda Daniel KBY que hace que todos los que la han apoyado se aljan? Si es una respuesta, no está en elo que dicen, sino en elo que no se atreven a mencionar. Daniel KBY fut una vez la coordinadora, la unificadora, la que dio vida al crudo mundo de las antigüedades. Pero ahora, a los ojos de todo el aparato de investigación federal, ella ya no es la narradora, sino alguien atrapado en una historia mucho más grande que ella misma. Una historia que, según mucho experto, las evaluaciones emergentes suggirán que ella ya no puede controlarla. Desde su detención, Daniel ha permanecido mayoritariamente en silencio. Según informe del Centro de Detención de Tennessee, ella se negó a todos los interrogatorios, se negó a comunicarse con el panel designado e incluso no respondió durante las evaluaciones psicológicas de rutina. Sin embargo, su comportamiento no es pasivo. Por el contrario, muestra un ritmo y una repetición sistemática que los analistas se ven obligados a examinar más de cerca. Daniel pasa un promedio de 7 horas al día meditando en su celda sin música ni luz brillante, simplement sentada immóvil con los ojos cerrados y las manos apoyadas en las rodillas en una postura que mantiene durante hora y hora. Al salir de este estado, utiliza el té de la manana que guarda en su taza para dibujar símbolo en la pared, espiral repetida, circuló entre las ados y, ocasionalmente, el motivo de un hoyo. Nadie ha decodificado todavía el significado de estos símbolos. Según un informe de un experto del FBI, estos símbolos coinciden en 91% con los símbolos catalogados en los registros de Interpol sobre un ritual místico roto en Grecia en 2004, un incident relacionado con la Sociedad Oculus Veritas. El doctor Marcus Emma, neuropsiquiatra de la Universidad Johns Hopkins, describe este fenómeno como una contaminación simbólica latente, una rara respuesta causada por una exposición prolongada a cierto estímulo que alteran la conciencia.
Las imagen de resonancia, seguin Emma, como la máscara sin boca, el mapa GPS cifrado y el comando latino recurrent no e luz vidien e parati este, puis d'inducir estados alterado de conciencia que van des la obsession visual hasta la memoria fragmentada. Si el que el FBI encontró en el autobus e ote antico, plantea la hypothèse de que Daniel pudo haber sido afectada por los mismo artefacto que poseía. Sin embargo, esto sigue siendo solo una hypothèse. Ladra. Ana Beltrán, académica en simbolismo del Instituto Smithsonian, presentó una perspectiva alternativa, quien argumentó que Daniel no era una víctima del conocimiento prohibido, sino su guardiana. No se trata de un artista que accidentellement haya quedado en un jugo peligroso. Tran argumentó, Daniel legó al lugar correcto en el momento correcto y su comportamiento no es de miedo, sino de comprensión. Tran enfatizó que Daniel nunca se había negado ni tratado de defenderse. El silencio no era debilidad, sino la forma suprema de control. Un registro interno filtrado del centro de detención documentó una nota del guardia a las 2h43 am. El recluso Colby Rose estudia la pared y susurra en un idioma no identificado. La phrase se repitió durant 7 minutos, yo no soit el guardián, soit el espejo. Esta afirmación llevó a los investigadores a reconsiderar todo los grabado en su pared y se dieron cuenta de que los símbolos no eran patrón individual. Cuando se conectaron, formaron la estructura de un mapa cognitivo. Algunos expertos especulan que esto podría ser una forma de código cognitivo que no pretende transmitir información discreta sino mantener un estado estable de conciencia para el autor. Por tanto, surge la pregunta, ¿qué está tratando de proteger Daniel? O, como escribió una vez en su diario secreto escondido detrás del panel del autobús, si habló, ya no seré yo misma y el que es dentro de mí elegirá a otro. Cabe destacar que en la sesión clasificada del grupo de trabajo del FBI surgió una nueva hipótesis. Daniel no fue la arquitecta de este sistema, sino un nodo elegido para recibir, transmitir y, si es necesario, bloquear información cuando excede límite manageable. En otra palabra, ella es un recuerdo vivo, y la presencia de la máscara sin boca simboliza al guardián de la verdad de la que no se puede hablar más. Esto respalda la teoría dentro de las antigua tradición simbólica donde los individuos a quien se le confiaban objetos de poder cognitivo a menudo tenían que jurar silencio, no en el sentido literal, sino como un ajuste voluntario de la comunicación para preservar la integridad del mensaje. Si esto es cierto, entonces el silencio de Daniel no nace del miedo, sino de una acción deliberada para proteger lo que las palabras no pueden transmitir. Solo el estado de existencia puede transmitir el incidente relacionado con Daniel. El autobus de KB es más que un simple hábito de búsqueda. Marca el comienzo de una serie de preguntas sin respuesta. ¿Quién tiene realmente el control sobre los objetos encontrados en el autobús? ¿Qué pasó entre Daniel y Frank Fritz antes de su repentina muerte? Y si esos símbolos, que representan la máscara y la grabación, son parte de un sistema más amplio, donde está el resto y quién lo protege? Daniel todavía decide permanecer en silencio, al igual que el recolector americano equipo, pero no es necesario. ¿Qué opina sobre el verdadero papel de Daniel? ¿Es ella una guardiana de secreto o un eslabón peligroso en una conspiración descubierta? Si tuviera la oportunidad, elegiría descubrir la verdad o dar la espalda como tanto otro? No olvide dejar un comentario con el número 1 si simpatiza con Daniel Colby o el 0 si tiene una opinión diferente. Dal me gusta, comparte esta video y suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos secretos dramáticos que descubramos. Nos vemos en la próxima.